Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Jesús, el sacrificio perfecto. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, oh Señor, por la bendita esperanza que nos das de salvación. En este momento, Señor, queremos estudiar un poco acerca, oh Señor, de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario en favor nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Imagínate un hombre muerto en una cruz y luego decirle a las personas que debían adorarlo como Dios. Era degradante en la mentalidad antigua. Para los judíos, un hombre muerto en un madero era maldito por Dios. La mayoría de la gente no quiere ver eso. Más bien quieren tener en sus mentes símbolos de victoria, salvación, protección y cuidado. Pero hoy, si miramos a Jesús en la cruz, es ese símbolo el que se convirtió en el emblema del cristianismo. Para Pablo, el evangelio es la palabra de la cruz. En la cruz encontramos a Dios, su gracia y su misericordia. Frente a todo el universo como el verdadero testigo de la humanidad, cuando me encontré con Jesús me di cuenta lo malo y pecador que soy, siendo Jesús mi ejemplo a seguir. A través de mi relación con Él me muestra que cometí muchos errores, que transgredí su santa ley, pero también que puedo arrepentirme y seguirlo. Él me perdona y su gracia me transforma. Su sangre me limpia de todo pecado, orienta mi vida, me transforma, me hace una excelente persona y me hace candidato para el reino de los cielos. Se acerca a mí Jesús con una sonrisa, con un semblante cálido y desinteresado. Es digno de toda confianza y es mi pastor fiel. Todos los redimidos y los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. En Jesús se ve la gloria del amor abnegado. Jesús se ofrece como sacrificio para ofrecer redención al ser humano por haber sido violador de la ley, a fin de que los que aceptan a Jesús reciban la promesa de la herencia eterna. Dios cumplía por el ser humano, no hacía lo mismo. Dios estableció su pacto antiguo con seres humanos a través de sacrificios de animales. Lo hizo con Abraham. Leamos Génesis, capítulo 15, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El pacto con Dios le daba a Israel acceso a la tierra prometida y le daba acceso como herencia, pero debían seguir fielmente a Dios. Debía haber sacrificios para que de esta manera hubiese derramamiento de sangre para Dios poder perdonar los pecados. Pero Israel no cumple con el pacto. El pacto exige la muerte del pecador, pero Dios ama a su pueblo. Dios tenía que hacer que sus mandamientos se cumplieran, de lo contrario vivirían siempre en pecado. Pero gracias a Jesús, Dios en su infinita misericordia envía a su Hijo, que vino como sustituto, como un reemplazo para que tú pudieras guardar la ley. Murió en nuestro lugar para de esta manera todo el que reciba pueda obtener la promesa de la vida eterna. Jesús vino a salvar a los que quebrantan su ley. Esto lo logró a través de la cruz.
Gracias al sacrificio de Cristo llegó el perdón de pecados. Existían diferentes tipos de sacrificios para el pueblo. Todo esto apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo Jesús en nuestro favor. Leamos la oración de Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, dice la palabra de Dios. Número 1. Diferentes sacrificios que existían en el pueblo de Israel. Hacía ofrenda encendida. Eso significa que todo animal se consumiera en el altar. Representaba a Jesús, cuya vida fue consumida por nosotros para que pudiéramos alcanzar la salvación. Número 2. La ofrenda de cereal. Era una ofrenda de gratitud a Dios por darles el alimento para su pueblo. También representa a Jesús como el pan de vida. Número 3. Ofrenda de paz. Implicaba una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar la prosperidad. Representaba a Jesús como el único sacrificio que nos ofrece una paz verdadera y también duradera. Número 4. Ofrenda por el pecado. Ofrecía expiación por los pecados. Este sacrificio apuntaba al sacrificio de la sangre de Cristo, que nos purifica de todos nuestros pecados. Número 5. Ofrenda por la culpa. Brindaba perdón en los casos de reparación. Eso implica que Dios nos perdona, pero no nos excusa de la reparación o restitución cuando sea posible. A quienes hemos agraviado, ¿cuánto le cuesta al cristiano orgulloso pedir perdón a la persona que ha ofendido? Repararla en su estado espiritual y emocional. Esto nos indica que la experiencia de la salvación es más que aceptar a Jesús como nuestro sustituto. También necesitamos alimentarnos de Él, compartir sus bendiciones con los demás y ofrecer reparación a quienes hemos agraviado. Jesús realizó un sacrificio perfecto. Leamos Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice la palabra de Dios: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes levitas fueron muchos, ya que ellos no eran eternos, ellos morían. Jesús, por el contrario, vive para siempre y tiene un sacerdocio eterno. Los sacerdotes levitas cada día ofrecían sacrificios, pero no tenían poder para purificar la conciencia. Pero Jesús ofreció por ti y por mí un sacrificio perfecto, que limpia nuestra conciencia y quita el pecado para siempre. El sacrificio de Cristo es mucho mayor porque es el Hijo de Dios. Además, cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Número 1. El sacrificio de Cristo es perfecto y eficaz. Lo ofreció una vez para siempre. Número 2. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en Jesús. Jesús nos limpia de pecado, ofrece santificación. El sacrificio de Cristo nos limpia y nos consagra para poder acercarnos a Dios con confianza y servirle como real sacerdocio. El sacrificio de Cristo sustenta nuestra vida espiritual. Es un ejemplo a seguir. Por lo tanto, fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 24 y 28. Dice la palabra de Dios: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año,
con sangre ajena. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El santuario celestial necesitaba ser purificado. El santuario es símbolo del reinado del gobierno de Dios. El pecado del hombre afecta la justicia de su reino. Dios, siendo gobernante, es el juez de su pueblo. Dios es justo y reivindica al inocente y condena al culpable. Dios perdona al pecador y asume su culpa. Por eso el santuario representa la justicia y el carácter de Dios. Él, Jesús, cargó con nuestros pecados. En otras palabras, nos ofrece el perdón. Cuando vemos los rituales del Antiguo Testamento, el pecador llevaba un animal. Luego confesaba sus pecados y posteriormente esos animales eran sacrificados. La sangre se juntaba sobre los cuernos del altar y se rociaba delante del velo. Esto sucedía en el primer departamento del santuario. De esta manera, el pecado era llevado simbólicamente al santuario. Dios tomaba los pecados de su pueblo y los cargaba sobre sí mismo. Esta expiación del pecado se daba en dos fases. Durante un año, los pecadores arrepentidos llevaban sacrificios al santuario y quedaban limpios de sus pecados. Pero ese pecado se trasladaba al santuario, a Dios mismo. Luego, al final del año, en el día del perdón, en el día de la expiación o el Yom Kippur, que era el día del juicio, Dios purificaba su santuario y transfería esos pecados al macho cabrío, es decir, a Azazel, que representaba a Satanás según Levíticos capítulo 16. Este sistema de dos fases es un modelo del santuario celestial. De esta manera, Dios mostraba a su pueblo misericordia y justicia al mismo tiempo. Los que confesaban sus pecados mostraban lealtad a Dios, se arrepentían, es decir, que aceptaban a Jesús como su mediador. Al guardar un descanso solemne y afligirse en el día de la expiación, todo el que no mostraba lealtad a Dios era cortado. Leamos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De igual manera, el perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Jesús. En los dos departamentos del santuario celestial, Jesús nos quitó nuestros pecados y al mismo tiempo los cargó en la cruz para ofrecer perdón a todos los que creen en Él. Con la cruz, Jesús se ganó el derecho de perdonar los pecadores de todos los que se acercan a Él. También estableció un nuevo pacto que le permite a su Hijo guardar sus mandamientos en su mente mediante el Espíritu Santo. Es solo a través de la gracia transformadora de Cristo Jesús que puede ser obediente al Padre. La segunda fase del ministerio de Jesús consiste en un juicio. El juicio previo al advenimiento. Para los hebreos era futuro. Con este juicio Dios demuestra la justicia al perdonar a su pueblo. En este juicio los registros de su vida estarán abiertos para que los vea el universo. Dios mostrará la condición del ser humano al acercarse a Jesús. Cómo aceptaron a Jesús como su Salvador personal y cómo aceptaron el Espíritu en su vida. El hombre por sí mismo no puede librarse del perdón ante Dios. Tiene sus ropas manchadas, las tiene manchadas de pecado. Debe confesar que es culpable delante de Dios. Pero Jesús actúa como nuestro representante y hace una súplica eficaz en favor de todos los que se arrepintieron y por ende han puesto su confianza en Él. Intercede por nosotros y venció a Satanás por lo que hizo Jesús en la cruz. Y con la perfecta obediencia de Jesús ante la ley de Dios, tiene toda la potestad, tiene todo el derecho, está seguro en el cielo y en la tierra
tierra y le dice a Dios misericordia y perdón por el hombre caído. Debemos confiar en Cristo Jesús como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Con los méritos de Jesús, solo Él y solo Él puede callar al acusador que argumenta que no se basa en nuestros méritos, sino en los suyos, es decir, que no hay diablo que te pueda vencer cuando te llegas a los pies de Cristo Jesús. Les habló Flavio Martínez, que la paz de Dios les acompañe en este día.